Nosotros en este tema vamos a trabajar la estadística, la descriptiva. En ella nosotros recogeremos una serie de datos y haremos un resumen más sencillo de todos los datos extraídos. No vamos a trabajar la inferencial, que es la que a partir de esos datos que hemos extraído nosotros sacamos unas conclusiones. ¿Qué puede ser estadística descriptiva? Pues por ejemplo, cogemos los alumnos de la clase, los medimos a todos y podemos calcular la altura media de todos ellos, cuánto se desvía cada persona, cuánto es lo normal que se desvíe una persona de la altura media, pero no pronosticamos ninguna otra conclusión. En la estadística inferencial sí nosotros hacemos predicciones de qué puede ocurrir. Por ejemplo, para unas elecciones generales, pues podemos encuestar a una serie de personas y a partir de eso, a partir de lo que nos respondan esas personas, nosotros podemos predecir qué resultado va a sacar cada partido político. Ese no es el tema que nos ocupa ahora. Entonces, tenemos que tener, en la estadística descriptiva, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver en primer lugar estadística unidimensional. Unidimensional porque es en una sola dimensión. Solamente vamos a tener una variable. Por ejemplo, podremos estudiar el peso de una serie de personas, la altura, la cantidad de dinero que tienen, el número de hijos que tienen, pero solamente una cosa. Y tenemos que tener claras unas definiciones, que va a ser la población, en este caso, la muestra, y que es un muestreo aleatorio. La población, lo que viene aquí, es todas las personas a las que son sujetas del estudio. Por ejemplo, en el caso de las elecciones generales, pues todos los sujetos de estudio, ¿a quién habría que preguntarle? Habría que hacer la encuesta a todos los que pudieran votar, a todos los mayores de 18 años, que sean españoles y que cumplan las condiciones. Entonces, esa sería la población. ¿Qué ocurre? Que una empresa no podría preguntarle a todos los españoles porque no sería imposible encontrarlos a todos y si los pudiera encontrar sería carísimo poder preguntarles a todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en vez de preguntarle, en vez de estudiar a toda la población, estudiamos una muestra. Una muestra es eso, una parte de la población. ¿Qué ocurre con la muestra? Que hay que tener cuidado, la muestra tiene que representar a la población, es decir, si vamos a estudiar las elecciones generales, no vale preguntarle a todos los de un solo pueblo o a todos los de una sola provincia. Habría que asegurarse de que la muestra representa al conjunto de toda la población. Otro caso en el que usaremos muestra, en este caso es porque la población es muy grande, demasiado grande, y además es difícil de localizar a todos los individuos que la componen. Otro caso podría ser, por ejemplo, si yo quiero saber la duración, yo tengo una fábrica de bombillas y quiero saber la duración de esas bombillas que voy a presentar al público. Para saber la duración tendré que dejarlas encendidas hasta que se gasten, pero claro, si las gasto me quedo sin bombillas. Entonces cogeré una muestra de bombillas que representarán al resto de la producción. En este caso cojo la muestra porque al hacer el estudio se destruye la propia muestra. ¿De acuerdo? Entonces hay veces, hemos visto, en los que elegiremos una muestra para hacer el estudio en vez de a la población completa, teniendo cuidado eso, de que la muestra tiene que representar al conjunto de toda la población. En muestreo aleatorio tenemos que estar asegurándonos de que la muestra es una representación de toda la población. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más cosas tenemos que tener claras? Lo que es un carácter estadístico. Nosotros vamos a hacer un estudio y vamos a estudiar algo. Por ejemplo, eso, a qué partido van a votar las personas, cuál es la duración de las bombillas, cuál es la altura de las personas. Vamos a estudiar algo que es un carácter, lo que se va a llamar el carácter estadístico. Por ejemplo, deporte practicado, pues puedo practicar fútbol, golf, baloncesto, ninguno. Número de hermanos, tengo 0, 1, 2, 3. Cualquier cosa que nosotros podamos encuestar, no tiene por qué ser a personas. Podemos encuestar, por ejemplo, las bombillas en el sentido de preguntar estudiar la duración de cada una de ellas. Entonces, podemos ver que el objeto de estudio puede ser algo cualitativo, que no se puede responder de forma numérica. Por ejemplo, el color del coche me pueden decir que es blanco, rojo, negro, naranja, lo que sea, pero no un número. ¿De acuerdo? O por otro lado puede ser cuantitativo, que la respuesta sí pueda ser un número. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tengo? Tengo 0, 1, 2, 3, 4 hermanos. Ahí es una variable cuantitativa, porque respondo cuántos, pero discreta. Toma una serie de valores determinadas. Podría haber sido también una variable cuantitativa continua. Por ejemplo, la altura. Una persona puede medir 150 centímetros, otra persona 152 centímetros, pero entre esos dos valores
valen en todos los que están en ese intervalo, es decir, toma valores continuos. Entonces, lo que nosotros estudiamos es el carácter estadístico, la variable estadística. Cuando es cuantitativa se responde en forma de número, se puede expresar en forma de número, y cuando es cualitativa no se puede expresar en forma de número. Está claro que las menos interesantes son las cualitativas, porque las cualitativas los que podremos hacer como resumen del estudio será pues alguna gráfica o alguna tabla, pero no podremos sacar más conclusiones porque no podemos hacer cuentas con los colores del coche, por ejemplo. En cambio, las cuantitativas sí podemos nosotros extraer más información, porque podremos estudiar, pues ya veremos, parámetros de centralización como son media, mediana, moda, y otros de dispersión como puede ser la desviación típica. Esos son los que vamos a estudiar. Vamos a ver qué significan y luego en otro vídeo vemos cómo se pueden hacer en los cálculos, cómo se pueden obtener en la calculadora. Bien, entonces ya sabemos variable cuantitativa o variable cualitativa. Nosotros eso, nos vamos a fijar en las cuantitativas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que nosotros tengamos una serie de valores muy pequeñitos. Por ejemplo, si yo tengo el número de hermanos, si yo tengo el número de hermanos, pues el número de hermanos podré poner que habrá personas que tengan un hermano. Luego de preguntar, una persona tiene un hermano, otra persona tiene también un hermano, otra persona tiene 2 hermanos, otra persona tiene un hermano, otra persona tiene 3 hermanos, otra tiene 0, y así. Y no va a haber una gran cantidad de números, no va a haber nadie con 17 hermanos ni con 20 hermanos, o sea, los números con los que vamos a trabajar son muy pocos. Entonces podemos trabajar simplemente con ellos. Haríamos una tabla en la que representaríamos nuestra variable, el número de hermanos, y aquí vamos a poner lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es cuántos hay de cada. Pues diríamos con 0 hermanos, con 1, con 2 y con 3. En este caso diríamos con 0 hermanos. Vemos que tenemos un valor, una persona. No hemos encontrado una persona. Con un hermano vemos que no hemos encontrado 2 personas. Pues entonces pondríamos su frecuencia absoluta sería 2. Con 2 hermanos, perdón, 3. Tengo este por aquí, no lo había visto. Con 3 hermanos tenemos, perdón, con 2 hermanos tenemos 1 y con 3 hermanos tenemos 1. Pues esa sería la tabla, en principio, que haríamos muy sencillita. Luego, otra columna que pondríamos sería la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es, si este 1 representa que hay una persona con 0 hermanos, este 3 representa que hay 3 personas con un hermano, que hay una persona con 2 hermanos y que hay una persona con 3 hermanos, la frecuencia acumulada va a representar cuántas personas hay con ese número de hermanos o menos. Quiere decir, si aquí tengo un 1 es que hay una persona con 0 hermanos o menos, está claro, con 0. Un 4, que hay 4 personas con un hermano o menos, claro, porque tengo estas 3 de aquí con un hermano y esta que tenía 1. A fin de cuentas lo que voy haciendo es acumulando, sumando. 4 y 1, aquí tengo 1 y 3, 4, 4 y 1, 5. ¿Por qué? Porque tengo 5 personas, en la frecuencia acumulada de este 5 significa que tengo 5 personas con 2 hermanos o menos de 2, claro, porque tengo 1, 3 y 1, y aquí tendré 6, claro. Aquí tengo, el último es el total de datos. ¿Por qué? Porque tengo 6 personas con 3 hermanos, que en este caso es lo máximo, o menos. Aquí podríamos ver, en este ejemplo tan sencillo, podríamos empezar a ver los parámetros de centralización. Parámetros de centralización va a ser una serie de datos que nos van a dar un resumen de cómo son los datos que hemos obtenido. Vamos a ver el primero, que es la media. La media, pues todo el mundo lo conoce de las notas medias de los exámenes. Lo vamos a conseguir sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos que tenemos. O sea, la media en este caso sería 0, no hace falta poner 0 por 1 porque va a dar 0, pero sería en principio el dato que tenemos por la frecuencia que tenemos, más el 1 que lo tenemos 3 veces, más el 2 que lo tenemos una vez, más el 3 que lo tenemos una vez, dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es este 6, entre 6 datos. O sea, 3 más 2, 5, más 3, 8, 8 entre 6. 8 entre 6, eso da 4 tercios, que es 1,3 periódicos. Lo vamos a dejar en 1,3 periódicos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, este 1,3 hermanos quiere decir que de media la familia
tienen 1,3 hermanos. Está claro que no pueden tener 1,3, pero es un valor central, teniendo en cuenta los que tienen menos y los que tienen más. ¿Qué problema tiene la media? Que la media tiene el problema, repito, de que es muy sensible a valores extremos. Si ahora apareciera una persona con 10 hermanos, que aparecería un 10 también, la media cambiaría mucho. Ese es el problema que puede tener la media, por lo menos algo que tenemos que tener en cuenta. Ese es el primer parámetro de centralización que tendremos que ver, la media. Luego, un segundo va a ser la mediana. La mediana, ¿qué va a significar? Vamos a ver lo que va a significar. Va a ser, si nosotros tenemos los valores ordenados del más pequeño al mayor, en este caso 0, 1, 1, 1, 2, 3, la mediana va a ser el valor que parte la distribución de datos a la mitad. Aquí. De forma que deja el 50% de los datos más pequeños que la mediana y el otro 50% de datos más grandes que la mediana. Bien, entonces, en este caso no tenemos ningún valor que sea la mitad, pues como no tenemos ningún valor a la mitad, la mediana va a ser la media de estos dos. En este caso la media de 1 y 1 va a ser 1. La mediana, el valor mediano es un hermano. O sea, hay tantas personas, con menos de un hermano como tantas personas con más de un hermano. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera habido un valor intermedio? Por ejemplo, que hubiera sido así otro 2 y aquí un 3 y aquí otro 3, pues que la mediana sería, en este caso la mediana sería el valor intermedio, ¿de acuerdo? Entonces, si existe un valor intermedio, es el valor que haya justo a la mitad. Si no hay ningún valor intermedio, sería la media de los dos que están a los lados del 50%, de la mitad. Y el último parámetro de centralización que nos toca ver es la moda. La moda, pues como lo dice la palabra, es simplemente de qué más hay. ¿Qué es lo que está de moda? Se puede decir, ¿qué es de lo que más hay? De lo que más hay son personas con un hermano. Entonces, la moda en este caso sería 1. Simplemente lo vemos en la frecuencia absoluta de que hay más. Hay más de 3, ¿de qué? De personas con un hermano. Entonces, esa sería la moda. Vale. Estos son los parámetros de centralización que hemos visto cuando los datos no los tenemos agrupados en intervalos. ¿Por qué no los tenemos agrupados en intervalos? Porque tenemos muy pocos datos. Tenemos datos que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, a lo mejor. Otra cosa sería, imaginar que puede ser el nivel de ingreso de las personas. Pues habrá de todo tipo de niveles de ingresos. Entonces, en ese caso ya no podemos decir personas que cobren 1.000 euros, personas que cobren 1.001, 1.002, así hasta, yo qué sé, un montón de dinero que no me lo puedo ni imaginar. Entonces, en ese caso vamos a trabajar con intervalos. Pero los parámetros de centralización, o sea, el resumen que sacamos de todo esto, que después podríamos darlo junto con unas gráficas, van a ser lo mismo: media, mediana y moda. Lo que tenemos que ver es cómo construir la tabla cuando tenemos muchos valores distintos que puede tomar la variable. Eso es lo que vamos a ver en este caso cuando tenemos intervalos.